Bueno, mis amados hermanos, el tema que nos ocupa hoy es: hay que vencer el temor a la fe. Hay que vencer el temor a creer en Dios sin dudas. Hay que vencer el temor a vivir por fe. Y hay que desarrollar pies de siervas en los lugares altos. Hay que vencer el temor a la fe. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté ministrando esta palabra a los corazones. Padre Santo, en el nombre de Jesús traigo la iglesia gloriosa de Jesucristo delante de ti, mi Rey, comprada con alto precio, Señor. Cada uno de mis amados hermanos hoy ante tu trono de gracia. Estamos sentados allí, Señor, en los lugares celestiales donde Cristo nos dio un lugar para escuchar la poderosa palabra que tú has preparado desde el cielo para que nosotros podamos, Señor, provocar cambios en nuestra vida que nos lleven a disfrutar todas las bendiciones de tu reino. A ti te agrada que creamos en ti, sin fe es imposible agradarte. Y cómo te agrada bendecirnos, pero muchas veces hay obstáculos que impiden que nuestra fe sea una fe absoluta, una fe inamovible como una roca en tus promesas, en tus palabras. Y nosotros venimos en esta mañana para que tu Espíritu Santo nos ayude para poder sacar los obstáculos que tenemos, cortar las ligaduras, las ataduras, las opresiones de maldad que nos han llevado a ser víctimas del temor a la fe, y venimos a ser libres en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, toca cada corazón, toca cada vida, mi Rey precioso, y sea este un poderoso mensaje que todos podamos comprender y que todos podamos vivir. Para ti la gloria, Señor. Amén y amén. El temor a la fe. El temor a creer absolutamente en Dios. El temor a vivir por fe. Es un astuto y peligroso enemigo que se ha robado muchas bendiciones de creyentes buenos, de creyentes sinceros, que se han quedado, hermanos, atrapados en las trampas que pone ese temor tan perverso. Y se pierden de esa manera las grandes bendiciones y oportunidades de Dios. Estamos en el 2 de agosto, iniciando el mes de nuestra fiesta de la libertad. Un mes que Dios usará para libertarnos de aquellas ataduras y cautividades que por ser espirituales no las vemos. Si nosotros viéramos aquí una esposa de esa que ponen los policías, buscaríamos una llave y nos las quitaríamos. Pero es que las ataduras que nosotros a veces nos amarran son invisibles. Entonces no nos las podemos quitar. Pero no por ser invisibles dejan de ser poderosas. Son ataduras muy peligrosas que hacen que se derrumben grandes esperanzas que nosotros tenemos en Dios ante el peso de realidades visibles que nos rodean, pero que en realidad esas realidades visibles no son nada delante del poder del Dios grande y poderoso que es nuestro Padre Celestial. En una ocasión estábamos reunidos los pastores en una red apostólica, si no estoy mal, y estábamos hablando de Dios y de sus cosas y de la fe. Y de pronto la pastora Elizabeth salió con una intervención completamente fuera de lo esperado. Ante lo que estábamos diciendo, ella dijo: yo creo que la verdad, yo no creo todo lo que dice la Biblia. Y todos quedamos: ¿cómo así? ¿Tú eres pastora? ¿Cómo vas a decir que tú no crees todo lo que dice la Biblia? Y ella muy seria dijo: sí, yo creo que verdaderamente yo no he creído todo lo que dice la Biblia, porque si yo hubiera creído todo lo que dice la Biblia, yo no tendría temor al futuro, yo no tendría temor a la muerte, yo no tendría temor a la enfermedad, yo no tendría temor a la soledad, yo no tendría temor a nada. No habría nada que a mí me sacara de mi confianza en Dios.
Cuando yo he sentido esos miedos, esas angustias en mi corazón, pues tiene que ser porque yo no he podido creer de manera perfecta en lo que dice la palabra de Dios. Entonces todos dijimos, ahora sí entendemos. Y verdaderamente a cada uno de nosotros nos había pasado algo parecido. La Biblia hay que leerla, hay que creerla, hay que comerla, hay que vivirla de manera absoluta. Y esa es la fe que nos lleva a conquistar las promesas de Dios. El gigante Goliat medía casi 3 metros, dice la Escritura. Los israelitas lo vieron como un gigante invencible, pero David lo vio como un incircunciso, como un gentil, como uno que no era del pueblo de Dios, que caería muerto por el poder del Dios de Israel a quien él había provocado. Era el mismo gigante visto con 2 ópticas. La de la fe de David que dijo, tú eres muy grandulón, tú tienes unas armas mucho más fuertes y poderosas que las mías, pero tú vienes a mí con lanza y jabalina y yo voy contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los israelitas que tú has provocado. Para él no había ninguna posibilidad de que él fuera a perder esa batalla. En cambio, los ejércitos de Israel lo veían como un gigante demasiado grande y quizás pensaban es demasiado fuerte para que Dios pueda destruirlo. Depende con qué óptica nosotros miramos los gigantes, depende con qué fe nosotros enfrentamos las crisis de la vida. En esta fiesta de la libertad yo tengo que honrar a Dios por la libertad que Él me ha dado de mi más peligroso, cruel enemigo que ha sido el temor. Es el enemigo más grande que yo he tenido en mi vida cristiana, el temor. No solamente en mi vida personal, sino que también lo he podido ver a través de las consejerías y he conocido, hermano, muchos tipos de temor, muchos tipos de miedo. El miedo esencialmente nosotros creemos que es un sentimiento porque tú lo sientes aquí, se te acelera el corazón, la respiración jadea. Ahora que está dando el COVID, de pronto tú te sientes que te duele la garganta y entonces dices, anda, no puedo respirar. Ay, siento que me estoy poniendo caliente. Ay, ¿será que tengo fiebre? Y el miedo va y como tú te descuides, te contagias y te enfermas. El miedo se parece que se moviera a nivel de sentimiento, pero el miedo está más arriba de los sentimientos. El miedo está más arriba del alma. El miedo es un espíritu. El miedo esencialmente es un espíritu demoníaco que el diablo sabe usar con mucha astucia. Quiero decirte que los espíritus demoníacos están organizados en jerarquías. Entonces nosotros sabemos que hay principados de temor, hay potestades de temor y hay espíritus inmundos de temor. Vienen en escala, tienen áreas geográficas, dominan sobre naciones, sobre poblaciones y su especialidad, cada uno de ellos tiene su especialidad. En este caso es el temor, el terror, el pavor, el miedo. Esos espíritus inmundos son los que nos atacan a nosotros. A nosotros no nos ataca Satanás, a nosotros nos ataca unos espíritus inmundos que son los que hacen que cuando entras a un terreno de tinieblas se te erizan los vellos, nos corre una corriente fría por dentro, nos da dolor de estómago, se seca la garganta, se acelera el corazón, llega el pánico. Ellos son espíritus especializados, cada uno provoca una serie de sensaciones y entre más entrada le des tú a los espíritus de temor en tu corazón, ellos te irán invadiendo y te llevarán al pánico que inmoviliza y aún pueden llevarte a desesperarte y a quitarte la vida. El miedo entró en la esfera humana después del pecado. Recuerden que cuando Adán pecó, tuvo miedo de encontrarse con el rostro de su Padre Dios, a quien amaba, con quien hablaba todos los días. El Padre lo llamó, Adán, ¿dónde estás? Y él le contestó, Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué, Adán? ¿Pecaste? ¿Comiste del fruto que yo te dije que no? Ahí apareció el miedo. Y el miedo distanció al hombre de Dios. De ahí en adelante, hermano, una cascada de miedo, una horda
onda inmunda de demonios se fue especializando para atormentar al hombre, para cumplir ese terrible ministerio de maldad que tiene el diablo. Robar su fe, matar su esperanza y destruir su vida. Nosotros hemos llegado hasta aquí, 2 de agosto del 2020. Estamos vivos todos los que estamos aquí. Hemos luchado con muchos miedos, pero el poderoso amor de Dios nos ha guardado. Y el Espíritu Santo está aquí hoy para librarnos de uno de los peores miedos: el temor a la fe, el temor a creer en Dios, el temor a vivir por fe. Como les dije, yo había identificado muchos tipos de temores y no pretendo haberlo ya alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, pero he vencido muchos. Temor al futuro, temor a la soledad, a la pobreza, a la violencia, a la muerte, al rechazo, al escarnio, a la burla, a quedar sin trabajo, a no ser aceptado, temor a hablar, temor a callar, temor a la gente, temor a los hombres, temor a los hijos, temor a la enfermedad, temor al dolor, temor a perder un hijo, temor a que me castiguen. Hay tantos y tantos temores que afligen el corazón del hombre, pero había uno muy escondido que no conocía, aunque en realidad era tan evidente, hermano, que yo me he quedado asombrada, porque esta prédica nace hace 8 días. Y yo me he quedado asombrada que en 38 años de caminar con Cristo y 72 años de vida, yo no había podido identificar este temor esencialmente como lo tengo identificado ahora: el miedo a creer. El miedo trabaja con todas las armas de las tinieblas. El miedo está lleno de engaño y de maldad. El miedo es cruel. El miedo te da muchos argumentos para que tú sigas siendo miedoso, muchas justificaciones. El miedo usa la magia, la seducción, las imágenes fantasmagóricas, el terror para atacar a la indefensa presa, a quien agarra y la va convirtiendo en nada, la va oprimiendo y puede llegar hasta el suicidio. El miedo no tiene misericordia. Una vez que ataca, no suelta a la presa hasta reducirla a nada, a menos que esa persona tenga un encuentro con Cristo y toda esa horda de demonios sale huyendo, como salieron los demonios que estaban en el Gadareno y se metieron en los cerdos y se despeñaron. Salieron huyendo ante la presencia de Jesús. Jesús venció el miedo en la cruz del Calvario, y los espíritus de temor están bajo sus pies, bajo sus pies, bajo sus pies, bajo sus pies. El diablo está bajo sus pies, están vencidos. Y en la cruz del Calvario quedaron clavados los edictos que el diablo tenía contra nosotros y que nos mantienen en constantes temores. Además, está de recordarle segunda carta de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, que vence la cobardía. Nosotros estamos hechos para ser valientes, a nosotros no nos corresponde ser cobardes. Lo que pasa es que la vida nos ha golpeado y muchos nos quedamos acomodados en esas cobardías que no nos pertenecen. Y nosotros hoy tenemos la opción de salir de la cobardía al que es nuestro verdadero espíritu: amor, poder y dominio propio. Bueno, siguiendo lo que les contaba, el Señor me permitió, por una revelación especial en esta semana, conocer un nuevo y peligroso temor que, a mi juicio de hoy, lo que estoy viviendo hoy, creo que es el peor que existe. Por eso me decidí a predicarlo, porque es el que más daña al creyente. Y ese temor es el miedo a la fe, el miedo a creer de manera absoluta, el miedo a vivir por fe. El devocional del domingo pasado de nuestro pastor Jorge fue como un rayo de luz a mi corazón y a mi espíritu, cuando él habló del temor a la fe. Nunca me había él hablado de eso, pero cuando yo oí ese devocional, algo tocó mi corazón y eso hizo un estallido de luz. Y yo dije, wow, aquí hay un temor que yo no había captado, y quizá la raíz de casi todos los temores del Hijo de Dios.
se abrió un gran panorama para mí y entendí cuántas veces yo había sido víctima de ese temor y a cuántos preciosos hermanos ese temor los había robado sus promesas y les había robado sus bendiciones. El temor a la fe, para yo definírtelo claramente, el temor a la fe es el temor a creer sin dudar. Exactamente lo que Dios dice que es la verdad de una situación. Ese es el temor a la fe. Que Dios me dice, esto es así, así, así. Y yo digo amén, pero me da miedo creerlo a pie y juntillas. Dios nos habla, Dios nos da una promesa, Dios nos dice que Él nos va a ayudar. Y nosotros decimos amén, amén, gloria a Dios, claro que sí. Pero no nos atrevemos a creer que será exactamente como Dios dice. No importa si yo veo gigantes o no los veo, si veo situaciones o no los veo. Yo tengo que creer que así como me dijo Dios, así es. Y nosotros a veces tambaleamos. No serán todos, algunos de pronto tienen la gracia de no ser atacados por ese temor, pero sí muchos de nosotros hemos sido víctimas de ese temor. Nosotros no nos atrevemos a creer que será exactamente como Dios nos ha dicho y que nosotros podemos estar tranquilos porque Dios nos ha hablado. Que podemos esperar con esperanza el tiempo de Dios, sino que empezamos a ver la realidad como la vio Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. Dijo, estoy caminando sobre el agua, pero mira las olas, ¡blup!, y se hundió. Y entonces nos entra, cuando vemos la realidad rampante que nos rodea, nos entra la duda, la sospecha, la incertidumbre y daña la preciosa obra de bendición de Dios. Y entonces tú dices que crees, yo digo que creo, pero nos preparamos por si acaso, ese por si acaso tan terrible, no ocurre lo que Dios nos ha dicho. Y eso le duele al corazón del Padre porque sin fe es imposible agradar a Dios. El pastor Jorge dijo unas palabras muy sabias que abrieron el panorama para yo empezar a trabajar contra ese terrible enemigo. Y él dijo, reconocerlo y descubrirlo es el comienzo de la victoria. Reconocer y descubrir el temor a creer en Dios es el comienzo de la victoria. Y esa es la victoria que vamos a tener nosotros este domingo. Y vamos a ilustrar esta enseñanza con la experiencia del profeta Habacuc en un tiempo de crisis terrible, que ninguno de nosotros la ha vivido así, pero le tocó vivirla a Habacuc, un profeta que Dios usó cuando el tiempo del cautiverio de Judá por Babilonia. Y vamos a ver cómo logró vencer él el temor a la fe, el temor a vivir por fe, el temor a que aunque estaba viendo una realidad terrible, la palabra que Dios le había sembrado en el corazón fue lo suficientemente fuerte para mantenerlo firme. Dios le había hablado en profecía a Habacuc de que el pueblo de Judá sería llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ya él lo sabía, se lo habían dicho. Dios le había dicho que sería un evento terrible, que sería el más doloroso que el pueblo había vivido hasta ese momento. Le dijo que muchos morirían, otros serían despojados de todo. Los príncipes del pueblo serían sacados encadenados y llevados como esclavos con vergüenza a Babilonia. Y el templo tan amado y tan precioso sería quemado. Los muros protectores de la ciudad serían destruidos. Jerusalén quedaría como tierra de nadie, quemada y saqueada. Era el peor castigo que hasta ese momento Jehová le había dado a su pueblo. El profeta una y otra vez le decía al pueblo que se arrepintieran, que quizá tenían tiempo para que Dios cambiara ese juicio, que le pidieran perdón a Dios, pero nadie quiso oír hasta que llegó el día terrible de Jehová. El profeta estaba allí viéndolo, porque es que le tocó verlo, que Dios le dijo que iba a pasar, a él le tocó verlo con sus propios ojos allí en Jerusalén. Y se llenó de espanto y de miedo su corazón. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, abrió una brecha en el muro de Jerusalén
y por ahí se metió un tremendo y poderoso ejército. Y empezó, yo me imagino la gente, estaba la muralla cerrada, revientan la muralla y empiezan a entrar los caballos, los carros, la gente con lanzas, con armas, y empieza la gente de Jerusalén a correr, a tratar de protegerse en las casas, pero no hay dónde protegerse, a coger a los niños, a violar a las mujeres, a quemar el templo, a reducir toda la ciudad en una desolación, un despojo completo. Y el profeta está viendo todas esas cosas que están pasando. El corazón se quiebra de dolor, se asusta de ver lo terrible de la realidad que supera lo que él se había imaginado. Y allí emergen los miedos del profeta, allí emergen. Esos miedos que también emergen en nosotros cuando vemos situaciones incontrolables. Y el profeta comienza a pensar, ¿podría Dios librarlo en medio de semejante situación tan caótica? Gritos, sangre, olor a muerte, fuego, olor a quemado, despojo, pobreza. ¿Podría Dios librarlo en semejante situación? ¿Podría salir él de allí sin daño? ¿Qué sería de los familiares, de los amigos, de la gente del pueblo que él veía, algunos caer muertos en la arena? Él había estado tranquilo esperando a Dios. Él había guardado la palabra. Él sabía que un día iba a pasar, pero ahora que se llegó el día de la desgracia, ¿cómo podría sostenerse el profeta en pie? ¿Cómo podría seguir firme en la fe, en la verdad que la palabra de Dios le había dicho? Porque Dios le había comunicado que aunque todo eso terrible iba a pasar, no era el fin. Que después de 70 años de cautiverio, él iría por su pueblo, lo recogería con grandes misericordias y lo traería de nuevo a Jerusalén y se reconstruirían los muros. Y se volvería a construir el templo, y se volvería a tener casas y sembrados y ganados, y volverían a ser un pueblo feliz. Y que él haría un nuevo pacto con ellos, y que él les daría, así como este castigo fue tan duro, él les daría una bendición muy grande. El profeta sabía eso, pero lo que él estaba viendo no parecía para nada una bendición. Ahora parecía que todo se iba a acabar. Y vamos a leer del libro del profeta Habacuc, el capítulo 3, el versículo 1. Dice así, busca tu Biblia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta, en medio de ese caos terrible, trasciende a Dios a buscarlo y le dice, oh Jehová, en medio de tu ira, acuérdate de la misericordia, acelera tu palabra, perdona a este pueblo. Y luego leamos Habacuc 3:16, cómo se sintió el profeta en aquel momento de intenso miedo. Oí y se conmovieron mis extrañas. Tú has sentido ese miedo que se te mete aquí, que lo sientes aquí, que alguien amado se te va a morir, que un hijo se te va a perder, que quedaste, te dijeron ya no trabaja más y se te mete ese miedo aquí en las entrañas. Así lo sintió el profeta. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios cuando le castañean a uno los dientes. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. El miedo entró como una corriente hasta el tuétano de los huesos y dice, él me estremecí de miedo. Pudrición entró dentro de mí. Pero en medio de ese caos, en medio de ese desconcierto, en medio de ese pavor repentino, el profeta dice unas palabras. Si bien
estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El profeta decide respirar profundo, levantar sus ojos al cielo, buscar la presencia de aquel que le había hablado. Si bien el pavor llenó sus huesos, el profeta se queda en la quietud de Dios y eleva sus ojos al cielo y busca la presencia eterna, imperturbable de Dios. Y allí lo encuentra en su trono de gloria, sentado en majestad y con una mirada de amor hacia su pueblo infiel. El profeta toma ánimo, se acerca a esos brazos de amor y decide el profeta correr el riesgo de creer en medio de la tragedia, que es un riesgo que tenemos que correr nosotros. El riesgo que corrió David cuando vio el gigante. Creer en Dios en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio del imposible. ¿Te ha tocado vivir situaciones así, amado hermano? Cuando parece que se acabó el tiempo, se acabó el camino, cuando el mal es inminente, cuando ya no hay vuelta atrás, y entonces, ¿qué harás con tu fe? El profeta lucha contra el temor que lo lleva a creer que Dios no le pueda salvar en una situación como esa. Lucha con el temor que le causa lo que está viendo y la pelea con su fe en Dios, su decisión de creer la palabra que ha recibido. Todo esto se está desmoronando, pero no es el fin, porque Dios me dijo que volveremos y que esta ciudad se volverá a levantar, aunque pareciera imposible. Y en medio de esa lucha interior, un poderoso movimiento de fe empieza a operar en su espíritu y llena su alma. Aún su cuerpo se ve fortalecido y el corazón del profeta se crece. El corazón del profeta se agiganta y nos deja un cántico de victoria. A veces nos pasan a nosotros esos ataques a la fe. Estamos tan seguros a veces. A mí me gusta tanto esa canción del hermano Gilberto Daza que dice: me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Y yo me imagino que cuando Gilberto canta eso se siente tan completico. Y a veces nos sentimos nosotros así. La vida es tan perfecta, tan completica, pero de pronto las cosas cambian de rumbo. El panorama cambia sin razón y hay un desconcierto en el actuar de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Y el creyente empieza entonces a decir: ¿y si eso que yo creo que Dios me dijo fueron solo ideas mías y Dios no me habló? ¿Y si Dios no hace lo que yo esperaba que hiciera? ¿Y si no pasa nada? ¿Qué diré a la gente? ¿Qué me dirán a mí? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Cómo voy a enfrentar esto de que yo estaba seguro y ahora no veo que Dios actúe a mi favor? ¿Será que me apresuré a creer? Dice el alma atormentada. ¿Y ahora qué hago? Y todo lo que dije, porque dije que Dios me había prometido, que Dios me había bendecido, que esto, ¿y ahora qué voy a decir? Me siento que quisiera desaparecer para que nadie me pregunte nada. ¿No te ha pasado eso, que quisieras como perderte? Y preguntas: Dios, ¿estás conmigo, Dios? Y claro que Dios está con nosotros, solo que en su soberanía Él hace operaciones, y a veces extrañas operaciones, para al final darnos la bendición que nos ha prometido. Hermanos amados, en esas ocasiones de las que hemos hablado, en la tierra hay caos, en la tierra hay desconcierto, en la tierra hay incertidumbre, pero en el trono de Dios hay perfecta paz, hay sosiego, hay respuesta, hay amor y un absoluto control de la soberanía de Dios.
Dios no se asusta, hermanos. Nada lo toma por sorpresa. Él tiene la respuesta exacta que necesitas, pero hay que darle su tiempo, su kairos, y confiar en su amor, en su poder y en su buena voluntad. Ese miedo a vivir por fe, ese miedo a creerle a Dios, ese miedo a la fe, lo vamos a vencer hoy porque lo hemos descubierto. Un miedo muy peligroso, porque vuelvo a decirte, se roba nuestra fe, mata nuestra esperanza y destruye nuestra vida. El profeta Habacuc pasó por ese delicado camino. Son caminos muy delgaditos donde te puedes ir a un lado o a otro. El camino del miedo a la fe, pero logró vencer. Y cuando lo logró, su corazón fue libre y se llenó de valor y se llenó del fuego de Dios y estalló en un cántico de victoria que quiero leerte. Habacuc 3, del versículo 16 al 19. El profeta no deja de ver la realidad. Está viendo exactamente lo que está pasando, pero dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3, 16, 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Oye, ¿qué más puede pasar? Todo perdido. Y el versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el versículo 19 da la razón del cambio del profeta, que fue lo que le dio ese ánimo, que es lo que le dio esa fuerza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Me llaman mucho la atención las palabras de esa poderosa declaración cantada del profeta. Aunque, una palabra de esas como negativas, aunque pase tal cosa, aunque la higuera no florezca, era uno de los productos básicos de la economía del pueblo, ni en las vides haya fruto, no había uva, no había vino, no había comercio, no había alegría, las vides secas, ni negativo, aunque, más mal, aunque falte del olivo el producto, la aceituna, el aceite, más vital todavía. Y peor aún, y los labrados no den mantenimiento, escasez de alimento, canasta familiar, se secaron los cultivos. Y sigue, y las ovejas se han quitado de la majada, se las llevaron. Ya no hay lana, ya no hay leche, ya no hay queso. Y sigue, no haya vacas en los corrales, peor aún, no hay leche, no hay carne, no hay nada, desolación, una ciudad completamente despojada. ¿Qué hará el profeta ante semejante panorama tan desolador? Versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No hay nada que me aparte de mi Dios. Nada me hará volver atrás en mi fe. Esperaré en su palabra y en sus promesas, dice el profeta. Con todo lo que pasa, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué maravillosa experiencia. Cómo cambió el miedo en una poderosa fe que lleva a este hombre a dar ese grito de victoria. ¿Cómo pudo hacer eso el profeta? Porque Jehová el Señor es su fortaleza. El que hace sus pies como de cierva para que él pueda andar saltando sobre problemas en esas alturas peligrosas cuando tenemos situaciones así. Las ciervas son unos animalitos que tienen unas pezuñas chiquitas, son recogiditos sus deditos, pero tienen unas patas largas y fuertes que les permiten dar grandes saltos. Ellos andan en las laderas de las montañas, son escarpadas y son
son casi así verticales y solamente hay unas pequeñas salientes de roca donde la cierva puede saltar y cae con sus paticas allí, se equilibra y se prepara para dar el próximo salto a la próxima saliente de roca. Y así va, de salto en salto, hasta que llega a la cima y puede contemplar todo lo que hay para ella allá en esa cima. Así es tu fe y la mía. A veces tenemos que dar esos saltos certeros de fe, pero Dios no nos va a dejar caer. Y por fin un día nos paramos en la cumbre como la cierva y podemos ver todo el hermoso paisaje de la bendición completa. Vale la pena enfatizar que las ciervas en su caminar, como van siempre hacia arriba, si fallan, lo que les espera es un abismo. Cada salto de fe, si lo pierdes, te caes y te espera el abismo. La cierva tiene que caer en el pedacito de saliente de roca, ahí, en el pedacito que Dios le pone para que asiente sus pezuñitas y se prepare para el próximo salto. Por eso el miedo a la fe es tan peligroso, porque siempre está rodeado de abismos y como te caigas te vas al abismo. Abismos de pérdida, de incredulidad, de dolor, de soledad, de amargura, de maldad, de pecado, de enojo contra Dios, de apostasía, de rebelión, de orgullo, de maldiciones, peligrosísimos abismos que te llevan a la muerte, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a tener pies de cierva en los lugares altos para que nuestra fe vaya saltando de nivel a nivel hasta encontrar la bendición plena. Pero a ti no te pasará eso. Tú no te resbalarás, porque Jehová el Señor es tu fortaleza, el cual hace tus pies como de cierva y en tus alturas te hace andar. Él me lleva a las alturas de su presencia y me mantiene en comunión mientras mi fe va saltando con gracia de nivel a nivel hasta alcanzar la bendición plena. Este es un domingo especial, este es un domingo donde hemos tomado la Santa Cena, donde hemos hecho compromisos de renovar y avivar nuestra fe, donde la familia unida se ha sentado a la mesa con Dios y ha hablado con Él, y Dios ha sido fiel y siempre cumple su palabra. No hay por qué temer creer, hermano. No hay por qué temer creer absolutamente en Dios. Este es el día para echar para siempre de nosotros las dudas, el temor, el miedo a creer en Dios y decidirnos con todo nuestro corazón, y pase lo que pase, que aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el aceite, aunque los labrados se dañen, aunque las ovejas se pierdan, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, aleluya. Y ahora quiero que cierres tus ojos y dejes que Dios te ministre. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte del olivo el producto y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, mi fuerza es Jehová. Aunque la higuera no florezca
ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, mi fuerza es Jehová. Padre, gracias, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi seguridad, tú eres mi confianza. Y si hay alguien, Dios, si hay alguien en quien yo puedo creerle sin dudar, es a ti. Y en el nombre de Jesucristo el Señor, hoy declaramos vencido el temor a la fe, vencido el temor a creer absolutamente en ti, vencido el temor a vivir por fe. Lo desarraigamos de nuestros corazones en el nombre de Jesús y abrimos la mente, el espíritu, el alma, el corazón para recibir una fe sincera, para recibir una fe segura, para recibir una fe confiada, que aunque la higuera no florezca, que aunque en las vides no haya fruto, que aunque se acabe el producto del olivo, que aunque los labrados no den mantenimiento, que aunque las ovejas sean quitadas de la majada, que aunque no haya vacas en los corrales, que aunque se acabó todo, que aunque se acabó el tiempo, que aunque parece que es imposible, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Iglesia Centro Bíblico Rodadero, te bendigo para una semana poderosa en el Espíritu. No olvides lo que hemos hablado, el temor a la fe. Hay que vencerlo porque es un poderoso enemigo que se roba tu bendición. Y hoy lo hemos logrado en el nombre de Jesús. Amén y amén.